Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Como cada miércoles tomamos contacto con el doctor Julio Salemes para hablar de salud justamente y del avance sobre todo de la campaña de vacunación que se ha activado y bastante en este último tiempo. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Julio, bueno, ha avanzado y parece ser que va un poco más rápido, si se quiere, la campaña de vacunación en estos días. Sí, por suerte, aquí en Pehuajó y en todo el país, porque en realidad todo depende de la llegada al país de nuevas dosis, ¿no es cierto? Y esto vimos que se está acelerando y aparentemente, aparte, para los próximos meses, uno está viendo que se está trabajando en nuevos contratos y hay nuevas, por lo menos, promesas de más cantidad y de buena cantidad para poder afrontar el invierno. Estaría bueno, hoy estamos por debajo del 20% de la población total vacunada en el país, te estoy diciendo, y estaría bueno que para bien entrado el invierno pudiéramos estar más cercano a un 40-50%. Y eso pondría, no te digo que no nos dejaría inmunidad de rebaño, pero nos pondría en una muy buena situación. Sobre todo porque como, uno va vacunando la población más susceptible, es la que después no te usa camas, y no desborda el sistema, que es el problema que estamos teniendo. Hay un cuello de botella, estamos muy contentos porque llegan vacunas, pero estamos en un cuello de botella del uso del sistema sanitario, de internación sobre todo, y de provisión de oxígeno, muy importante en estos próximos días, que yo supongo que esto se va a extender por lo menos hasta mediados de mayo, como poco. En principio, o sea que hay que administrarlo muy bien. En principio decía, y teniendo en cuenta esta situación que estamos viviendo hoy de colapso en muchos sistemas de salud y de muchas camas ocupadas, ¿a qué obedece esta situación que estamos atravesando? Hay un estudio, un análisis, tiene que ver con la mayor contagiosidad, tiene que ver con qué esto de la cantidad, el crecimiento de casos. Un poco de todo, y habría que agregar un poco de imprevisión también, ¿no es cierto? Porque cuando, en el verano habría que ver de alguna manera, pensar en la estacionalidad de esto previo al verano nuestro, al verano austral. Esta segunda ola ya había ocurrido en Europa, o sea que tenemos experiencia, ya habíamos visto que la segunda ola venía. Nosotros en este espacio lo venimos diciendo desde el año pasado, que la segunda ola se iba a venir, que la segunda, ahí sí hay responsabilidad del Estado en que no ha habido el acomodamiento de todo el sistema, por un lado, y por el otro lado, la falta de vacunas, que te acordás que en diciembre, enero iban a venir en millones y no llegaron. Si eso hubiera pasado, nos hubiera agarrado en una situación muchísimo mejor y hoy quizás estuvieran sobrando camas por todos lados. Esa es una situación. Y la otra, el sistema no se preparó lo suficiente como para, afrontar esto. También es cierto que la demanda es muchísimo más grande, hay cepas nuevas, son mucho más contagiosas y terminan internando más a la gente. Entonces, esto está pasando en todo el mundo, colapsa absolutamente por todos lados. Hoy en la Argentina no podemos hablar de que está colapsado, pero sí yo creo que se podría decir mejor una situación de que el sistema de salud está saturado pero administrado. De alguna manera hay que hacer un juego de inteligencia todos los días, de liberar una cama, de mandar un paciente para un lado, para el otro, dentro de la misma institución, para poder seguir abasteciendo la demanda. Hay instituciones que sí que no pueden recibir un solo paciente y se derivan en la misma zona. Esto está pasando en el conurbano y en Cava, pero no acá en nuestra región. Yo hice unas averiguaciones aquí en Pehuajó. Nosotros tenemos hoy, tanto en el hospital como en la clínica, camas suficientes como para, internar la gente que llegara a necesitar estar internada, ¿no es cierto? Y eso, esto lo digo específicamente porque quiero llevar tranquilidad. Muchísima gente mira televisión y posiblemente lo que ve que está pasando
en el AMBA lo relaciona con su pueblo, ¿no es cierto? Y no es la situación, o en alguna otra provincia, y no es la situación que tenemos acá. Hay que llevar tranquilidad. Digamos, en Pehuajó la cosa está moderadamente administrada, no sobran los recursos, no estamos para tirar manteca al techo, pero estamos para estar moderadamente tranquilos. Y por otro lado, como vos empezaste la charla, en que hay cantidad de vacunas y el ritmo está agarrando una velocidad interesante, bueno, a uno lo pone en una situación, por lo menos aquí, en el interior, en Pehuajó específicamente, lo pone en una situación digamos, de mejor armado contra la pandemia. Hoy temprano empezábamos el programa evaluando un poco toda la situación que nos está pasando. Venimos de más de un año de pandemia. Entendemos que el año pasado, marzo, abril, la decisión fue cerrar todo para evitar el contagio. Pero luego se habló y mucho de que el uso del barbijo es muy efectivo, que el distanciamiento, que el lavado de manos es muy efectivo, que además, ayudado por la vacuna también, puede ser muy efectivo. Digo, este análisis otra vez de que se podría llegar a cerrar todo por unos días, digo, es también parte de la imprevisión, repetir los mismos modelos que no nos generaron muchos beneficios el año anterior, ¿es parte de la imprevisión del Estado? Es la imprevisión que nombramos recién, digamos, si hubiera llegado vacuna en cantidad suficiente, podríamos estar sin usar barbijo. Esta es la situación. Y por otro lado, lo que tiene es una importante cuota de no toma de conciencia, no quiero decir irresponsabilidad, pero de no toma de conciencia, por lo menos individual y colectivo de la gente. Si uno lograra que todo el mundo use tapabocas, bien usado por encima de la nariz, bien usado perfectamente, ¿no es cierto?, de buena calidad también, hacer distanciamiento, ventilación en los espacios cerrados, hacer mucha actividad al aire libre, quizás si todo el mundo hiciera esto, no se necesitaría cerrar absolutamente nada. Pero bueno, el cierre de actividad física también, digo, es contraproducente. No te entendí. El cierre de actividad física, claro, digo, la imposibilidad digo, es contraproducente. Totalmente, porque uno cuando vos empezás ya ahora a encerrar a la gente, empezás a tener otro tipo de consecuencias. Primero era nada más que la consecuencia de no contagiarte, que es lo que uno busca. Y no te estoy hablando de consecuencias económicas, digo en consecuencias físicas y consecuencias psicológicas también. Y afortunadamente tenemos las escuelas abiertas, por lo menos en el interior de la provincia. Vamos a ver qué pasa desde este viernes, pero digamos, a los niños y adolescentes les ha producido una situación de desbalance psicoemocional importantísimo. Esto deja lesiones, digamos, para toda la vida, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Por eso digo que encerrar es la última de las opciones que uno tiene, y ya desesperado cuando las cosas han fracasado, y cuando han fracasado es porque en realidad se han hecho mal. Una de las que se han hecho mal es la gente no tomó conciencia, o sea que evidentemente también el Estado falló en comunicar a la gente y hacerle entender a la gente cuál es el rol en la pandemia. Hay países, en estos últimos días, Australia es uno de ellos, hay 3 o 4, que en realidad han conseguido batir prácticamente a la pandemia y sin vacunas. No por el hecho de la vacuna nada más, sino con muchísima responsabilidad y conciencia social. Y a esto apelamos, por supuesto. Por eso cada programa yo dije siempre lo mismo: lavarse las manos, tapabocas, alcohol en gel, distanciamiento social. Esa es la clave. La otra pata de esto, ¿cuál era? El testeo, por supuesto, para poder ir aislando, de eso nos habíamos olvidado. Eso también es responsabilidad del gobierno, del Estado, digamos, más que del gobierno. Es testear mucho para poder ir, en lugar de aislar a toda población, aislar al contagiado, para que no siga contagiando. Para esto hay que testear. Salir a buscarlos, no que venga alguien con fiebre a las unidades febriles, o porque estuvo en contacto con alguien, sino salir a buscarlos casa por casa. Hay que salir a buscar testeando, donde lo encontrás el positivo, ese lo encerrás, pero no tenés que encerrar a toda la población. Ese es el sistema.
más inteligente, por supuesto. Entonces no requebrajas la población sana y no requebrajas la economía. Y por supuesto, vuelvo a repetirte, conciencia social, aparte del testeo. Y la otra pata es la vacuna. Esas son las tres armas que tenemos nosotros para luchar. Estamos rengos de todos lados, digo. Absolutamente. No tenemos previsión, no tenemos vacunas, no tenemos conciencia social. Sí, es un país complicadito, digamos. Claro. Yo digo, lo que te contaba, bueno, nos comparamos con países de punta a punta a punta, ¿no es cierto? El súper recontra primer mundo, pero bueno, donde la gente se comporta de otra manera, inclusive culturas diferentes. Pero bueno, la única solución que queda, a lo último, cuando las cosas se hacen mal, termina siendo aislarse. Entonces, vuelvo a recalcar, lo que hay que hacer es tener conciencia y utilizar las cosas que decimos que están al alcance de la mano, que es el tapaboca, la máscara, el distanciamiento social, sobre todo, y ventilar muchísimo los ambientes. Sobre todo ahora que viene el frío, hay que ventilar igual, porque si no, adentro queda el aerosol con los virus dando vuelta mucho tiempo. Y por supuesto, el otro tema del que quería hablar es, digamos, son los factores, digamos, previos, ¿no es cierto? Las enfermedades, adicciones, los factores de riesgo que uno puede tener, para ponerlo, digamos, en peores condiciones frente a todo esto. Claro. Y bueno, en eso también, digamos, es una cuestión prácticamente de responsabilidad. Hay que seguir haciéndose controles, porque si no las otras enfermedades terminan enfermando y matando, pues no es toda la vida el COVID nada más. Los factores de riesgo los hemos nombrado muchísimas veces: el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, la diabetes, bueno, toda claro, la en el 90% de los factores del riesgo, y sí. Perdón que te interrumpa, pero lo venimos hablando hace tanto tiempo. Claro. Y por eso uno empieza a intentar buscar una manera de explicar esto, y es muy difícil. En el 99% de los factores de riesgo que mencionabas recién, adicciones, obesidad, diabetes, sí, un montón de enfermedades, la recomendación es hacer actividad física. Sí, exactamente. Bueno, a eso quería llegar, a volver a tener de alguna manera, hay que volver, digamos, todos esos factores de riesgo. Si no tenés una vida moderadamente normal, no los podés manejar. Tener actividad física, por supuesto, hay que tenerla al aire libre, hay que seguirla teniendo, porque eso no está, de alguna manera no está, por lo menos en nuestra zona, eso no está prohibido, y habría que tratar, luchar para que esto no pase. No nos pueden encerrar a todos de nuevo, digamos, a lo loco como el año pasado. Eso hay que tenerlo. Y la otra cuestión es que no se está haciendo, son controles. Cuando uno tiene riesgos previos, tiene que controlarse en el laboratorio, radiografías, en el médico, y esto no se está haciendo por temor, porque la gente se asusta muchísimo. Uno verá desde estos últimos 15 días, desde el último DNU, del primero de este año, de este último tiempo, la gente empezó a salir después de las 8 o 9 de la noche, vas a ver que no anda nadie dando vuelta. Y no es que ha venido el frío, es que la gente se asusta y se encierra. Entonces la gente se asusta, tampoco va a hacerse sus análisis, entonces se descontrola, tampoco concurre a las visitas del médico como prevención, ¿no es cierto?, que es lo que se hace siempre, todos los años. Y bueno, tampoco, digamos, concurre a vacunarse para las demás cuestiones, sobre todo en la gente mayor, neumonía y gripe, y en los niños. Yo dije en algún momento en estos mismos micros, el 40% menos de vacunación en Cava, que es donde se tiene un registro, y por lo menos que lo habían publicado, de vacunación de niños de recién nacido a edad escolar. O sea, el plan obligatorio de vacuna, un 40% menos de chicos se vacunaron. Ahora esas son enfermedades terribles. Es difícil que la gente no tenga miedo cuando en realidad los sistemas de salud de nación, de provincia y municipio hablan de más cantidad de camas para más gente enferma, más porcentaje de mortalidad, más afecciones, más encierro. Es difícil que la gente es un círculo vicioso que lleva a más de todo eso. Ese círculo vicioso, por eso, si no se rompe ese círculo vicioso y entras en un círculo virtuoso, que lo puede hacer la conciencia social, como te decía, y la vacunación sobre todo,
y el Estado testeando para encontrar los casos, romper la circulación viral, y ahí entras en un círculo virtuoso, y ese círculo virtuoso empieza a que se te pase el miedo, y empieza a que puedas hacer actividad física, empiezas a que puedas controlar tus enfermedades preexistentes, ¿no es cierto?, prevalentes en la comunidad, porque si no la gente se muere de las otras cosas también, claro. Se enferma y se muere. Digamos, va a volver fuertemente el sarampión si los chicos no se vacunan contra el sarampión, pero fuertemente va a volver, y eso mata también de una manera terrible. Van a volver muchísimos casos de meningitis, todo lo que pasa si no te vacunas. Entonces, esto es lo que yo decía, los factores de riesgo, más allá de no fumar, del alcohol, de todo esto que ya hemos hablado muchísimas veces, este otro riesgo quería poner yo muchísimo énfasis, que son los factores de riesgo no controlados, pero no controlados por el miedo, porque el miedo paraliza, y cuando uno está paralizado, queda como un tonto dentro de la casa cuidándose del virus y nada más, de la pandemia. Pero está afectado por todo lo demás. Esta larga lista de cosas que he dicho, ¿no es cierto? Esperemos que se empiece a salir de este círculo que se retroalimenta para llevarnos a enfermarnos cada vez más de COVID o de lo que sea, y empecemos a ver desde las autoridades máximas de la salud en el país, y de ahí hasta el último de los vecinos de la última de las localidades de nuestro territorio, que hay otra forma de salir de todo esto. Exactamente, una forma completamente distinta, que es tomando conciencia de la gente y con otras políticas sanitarias desde el gobierno, desde los dos lados. Y vamos, seguramente que, digamos, si tomás conciencia desde abajo y desde arriba para abajo vienen políticas acertadas, vamos a encontrar un punto donde va a funcionar todo mejor, la sociedad va a funcionar mejor, y por ahí está. Una cosa que yo quería recalcar, porque está viniendo el frío, porque se nos está viniendo el invierno, y porque está habiendo algunas vacunas ya de gripe y neumonía, que hay que vacunarse. Si le está llegando el turno a la gente para vacunarse de COVID, como siempre lo dijimos, hay que dejar pasar 1 o 2 semanas, no más que eso, 10-12 días. Con ese tiempo es suficiente, pero vacunarse contra la gripe también. Bien. Julio, como siempre... Más o menos por ahí hemos redondeado, y tratar de sacar un poco la angustia. Eso es lo que intenté hoy, de tratar de sacar un poco la angustia de la gente, que se le vaya el miedo y que tenga fortaleza para luchar contra todo esto. Ojalá se logre en algún momento. Muchísimas gracias. Por favor, buena semana. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Chau. El doctor Julio Saleme, hablando de la campaña de vacunación, la situación que estamos atravesando, el miedo que nos genera el hecho de escuchar permanentemente colapso del sistema, riesgo, muerte, enfermedad. Hay que empezar a tomar la responsabilidad de tomar las medidas preventivas necesarias y entender que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo con el COVID y con todas las enfermedades. Hay que cuidarse, pero hay que seguir viviendo.